Gracias, Yulisa Cepede. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. El doctor Salvador Jorge Blanco dirigió los destinos del país en el periodo 1982-1986. Un gran gobierno, creó dos tasas impositivas base, que son el ad valorem y el ITEVIS. Gobernó el país, sufrió en su administración una situación de crisis económica complicada. Le tocó introducir... Doblar a la derecha. Doblar a la derecha. Sí. Muchacha, cuando aquí no se doblaba a la derecha, esto era un caos. Le tocó introducir reformas económicas y enfrentar una situación económica difícil. Le tocó también la firma con el Fondo Monetario Internacional. Le tocó enfrentar de manera equivocada, tal vez por la forma en que reaccionó ante un movimiento social de protestas en la calle que fue incitado en gran parte por la situación económica del país, pero también en gran parte por el principal partido de la oposición de entonces, que era el Partido Reformista Social Cristiano. Y aunque él tenía la información previa, no tomó las medidas correspondientes y luego tuvo que mandar la guardia a la calle para poder contener a una población que ya estaba protestando. Sin embargo, a lo que quiero hacer referencia es que posteriormente Salvador Jorge Blanco fue, cuando salió del poder, fue sometido a la justicia de manera tal vez injusta. Fue apresado, fue luego juzgado y condenado fuera del país, estando fuera del país. Y duró o pasaron muchos años para que Salvador Jorge Blanco fuera luego absuelto y luego entonces que el Estado decidiera retirar la acusación en su contra. Y hago referencia a esto porque hoy se publicó en un medio de comunicación la ruptura del silencio de una persona que habla muy poco o que ha estado expuesta muy poco a los medios de comunicación, pero que por lo que dijo nos damos cuenta de que fue una persona que sufrió mucho en carne propia y en carne viva y muy directamente las consecuencias de las acusaciones que muchas veces de manera injusta se producen en contra de personas que pasan por la administración del Estado y cómo la familia sufre esa situación. Me refiero a Dilia Leticia Jorge Mera, hermana de Orlando Jorge Mera, hija de Salvador Jorge Blanco y de Acela Mera de Jorge. Dilia es una persona que se ha mantenido por muchos años al margen de los medios de comunicación. Es una persona que generalmente no se expone a los medios y que personas cercanas a ella saben que ciertamente tuvo dificultades y que tuvo que enfrentar dificultades para poder superar situaciones que se dieron en torno a eso. Y ella entonces subió a través de su cuenta de Twitter algunos comentarios referentes a cuánto sufrió su familia y cuánto sufrió ella, el acoso que recibía, el bullying y hasta cierto punto el maltrato en términos sociales por el hecho de que su papá estaba siendo sometido a la justicia acusado de corrupto, acusado de haber defalcado el Estado. Y hay un párrafo donde ella dice que en determinado momento llegó a reclamarle a su padre que dónde estaba el dinero que él se había robado, porque en efecto ni siquiera se veía en su familia el fruto de esos supuestos actos de corrupción. Y digo supuestos porque finalmente nunca se llegaron a comprobar de manera acabada. Aparte de que se trata de una familia presidencial que no llegó con poco dinero a la presidencia. O sea, cuando Salvador Jorge Blanco fue electo presidente ya era un hombre con un posicionamiento económico bastante holgado. Y su esposa también, incluso desde la familia de su esposa también, que era una familia de un posicionamiento económico cómodo. Pero hago esa referencia porque aquí en la República Dominicana y en otros países también ocurre que las manifestaciones de percepción de corrupción se combinan con las manifestaciones de corrupción real. Y en efecto, por un lado, hay personas que pasan por la administración del Estado, que son corruptos, que incurren en actos de corrupción, y eso también lo pagan los hijos, a pesar de que los hijos no tienen por qué pagar los actos indecorosos que pudieran cometer sus padres en la administración de determinado bien, ya sea público o privado. Pero también por un asunto de percepción se dan los casos de que personas que están en el Estado, trabajando en el Estado, entonces son
acusados o se les puede interpretar o se les puede ver como que son personas que lo que están en el Estado es aprovechándose o están robando o están incurriendo en actos de corrupción. Por eso muchas personas honorables no tienen el interés de servirle a su país o de servirle al Estado a través de un cargo público, porque se dan cuenta de que corren el riesgo de salir desacreditados y al mismo tiempo de salir más pobres que como entran, porque a veces dejan de desarrollar negocios particulares, negocios privados, para dedicarse a servir al Estado de manera correcta, y al final lo que reciben de la sociedad son manifestaciones de críticas o manifestaciones de descrédito por cualquier tipo de interpretación. Ocurre eso a veces con razón, ocurre también a veces o muchas veces sin razón. El Estado Dominicano tiene alrededor de 700,000 empleados públicos. Alrededor de 700,000. Pudiera ser o puede que sean un poquito más. De los cuales la inmensa mayoría son personas que ganan salarios mínimos. 10,000 pesos recientemente aumentado, porque el salario mínimo en el Estado Dominicano era de apenas 5,175 pesos mensual hasta hace poco. Y tiene entonces una cantidad extraordinaria de personas que están nombradas y que sencillamente tal vez la posición donde están nombrados no se necesitan porque son nóminas abultadas que tienen muchas instituciones del Estado, pero son personas que van y cumplen su horario. Y que posiblemente tú podrías decir, bueno, mira, esta persona es una botella porque esta persona trabaja en el Estado. Bueno, no es una botella, es una persona que cumple con su horario y está en la disposición de hacer las labores que le sean asignadas, pero tal vez no le asignan labores porque en efecto tal vez en el departamento donde está hay más personas de las que se necesitan, pero bueno, está como quiera cumpliendo con una labor honrada y no necesariamente está dejando de hacer algún trabajo en la institución donde trabaja porque no quiere hacerlo o porque lo nombraron para que sea una botella, sino porque, en efecto, las instituciones del Estado tienen empleados de más. Eso no es un secreto. Y hay personas entonces que también van a asumir posiciones de funcionarios con salarios que en términos competitivos son a veces más altos que el promedio de salario que se ganan en esas mismas posiciones en el sector privado. Porque así como hay excesos de salarios bajos en el Estado, también hay excesos de salarios extremadamente altos en el Estado. Y hay personas que trabajan en el Estado, tienen un salario que está por encima tal vez de su valor laboral de mercado en ese momento y tienen la oportunidad incluso de ahorrar si duraste 4, 8, 12 e imagínense usted 16 años trabajando en el Estado en una posición cómoda, solamente ahorrando tal vez la mitad de su salario, usted acumula fortuna. Y luego posiblemente entonces salga bajo cuestionamiento porque están diciendo que usted salió de ahí rico o salió de ahí con determinados bienes porque usted se robó o defalcó al Estado. Y eso es algo que a las personas que están en el Estado, que son la mayoría, las personas que están en el Estado trabajando de manera honrada, de manera honesta, eso es algo que les afecta. Y que a veces los hace sentirse desilusionados, decir, oye, pero ir al poder o ir al gobierno o trabajar para el gobierno con la intención de hacer tal vez una buena labor y que al final entonces la sociedad te coloque en una posición de descrédito sin ser real tal vez ese descrédito. Y es una tacha que no se quita luego que sale en los medios de comunicación cualquier tipo de manifestación, de revelación de determinadas auditorías o determinadas sobrevaluaciones o supuestas sobrevaluaciones, que al final cuando se hacen las investigaciones correspondientes de manera acabada, tal vez no es como se había dicho, pero ya la mancha está puesta, ya el descrédito está ahí. Entonces, en efecto, hay muchas personas que van a incurrir en actos de corrupción, pero esos son minorías. Y hay muchos también que han sido acusados o que son cuestionados de manera injusta por el hecho de trabajar en el Estado y de pasar por situaciones o circunstancias que pudieran estar bajo cuestionamiento en determinadas circunstancias. Yo recuerdo que una vez estaba hablando de una de las microhidroeléctricas o de las hidroeléctricas que se construyeron en el gobierno del PLD también y que fueron construidas por Odebrecht y que una de ellas, qué sé yo, estaba
calculada por 120 millones de dólares y finalmente terminó en 300 millones de dólares, más que sobrevaluada. Pero resulta que cuando uno revisa las adendas se encuentra con que los legisladores reclamaron que se agregara una carretera, reclamaron que se agregaran qué sé yo cuántas escuelas, reclamaron que se agregara, qué sé yo, un hospital, un centro médico, un centro comunal, un centro cultural. Y al final, ciertamente, la obra quedó con un costo muy por encima de lo que se calculó inicialmente, pero no se fijan entonces en cuántas obras adicionales se construyeron dentro del mismo contrato. Al final lo que sale en los medios de comunicación es que es una obra sobrevaluada. No estoy con eso defendiéndola. Lo que estoy diciendo es que a veces la verdad sale a medias en medios de comunicación y la persona que es cuestionada termina desacreditada sin que necesariamente haya incurrido en actos de corrupción.